Deforestación, minería ilegal y narcotráfico serían los temas centrales de la cuarta cumbre de presidentes que integran el bioma amazónico, es decir, la Amazonía, y que de alguna manera tiene un desafío importante. Me llamó la atención ese último dato, el narcotráfico, porque no pareciera ser uno de los problemas de la agenda ambiental, aunque capaz que sí. Se lo vamos a preguntar a nuestra querida Irene Weiss, nuestra ecóloga que siempre nos ayuda todos los martes a pensar en estos temas. Hola Irene, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fabri, ¿cómo estás? Muy Sí, bien, justamente, leía los mientras... temas, me llamó Sí, la atención te eso. estaba escuchando. Te estaba Narco... escuchando, sí, te iba a responder eso. Mira, justamente la semana pasada, mientras nosotros estábamos charlando en la columna de todos los martes de otro tema, se estaba desarrollando, duró 2 días, esta cuarta cumbre que vos mencionabas, ¿no? La cumbre esta de presidentes de 8 países de la Amazonía, que en realidad es el cuarto encuentro, como vos bien dijiste, pero es el primero de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, por la sigla, en 14 años, ¿no? Y justamente tenía como finalidad consensuar como una especie de hoja de ruta para evitar que la región alcance un punto de no retorno y afecte más el clima del planeta, pero uno de los temas justamente también fue el narcotráfico. ¿Y o sea, qué tiene que ver? Bueno, tal vez no tenga que ver estrictamente con el cambio climático desde el punto de vista de una relación directa, pero yo te digo, yo que trabajé durante 6 meses por un convenio con la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Cuiabá, hace muchos años, en el Pantanal del Mato Grosso del Norte, te puedo contar que todo el tiempo pasaban avionetas, mejor dicho, aviones chicos, ¿no? De 8 pasajeros como máximo, por arriba de mi cabeza, y cuando se me ocurrió preguntar qué era eso, me dijeron, mejor no preguntes, ¿no? Cada tanto derribaban alguno. Así que evidentemente esta cuestión del narcotráfico tiene mucho que ver, porque la zona selvática se presta también para para que las bandas se escondan. Claro, sería Eso, además como un lugar de tránsito también para ingresar y salir del continente, imagino. claro, por supuesto. Además, por ahí, viste, en la selva, digamos, en toda la Amazonía, en la zona selvática, vos no tenés límite entre países. Ahí directamente uno pasa por arriba, por territorio, digamos, por el cielo, de un país a otro. Pero en realidad acá la reunión tuvo como principal foco el tema del cambio climático, justamente, que es el tema que nos convoca a nosotros por, por digamos, por mi condición de ecóloga, ¿no? Ujú. Acá Lula da Silva, en realidad inauguró el martes, mientras nosotros estábamos justamente mientras nosotros estábamos hablando, inauguró la cumbre en la ciudad de Belém, en Brasil, y bueno, estuvieron presentes los líderes y los jefes de Estado de estos 8 países que comparten toda la Amazonía, desde las nacientes, digamos, de los arroyos que vierten al gran río Amazonas, en los Andes, hasta la desembocadura en el Atlántico. Y la idea básica en realidad era que de manera unificada todos los países que tienen estos bosques tengan una posición común en la reunión que se va a desarrollar en los Emiratos Árabes durante la COP28, que recordemos que es la conferencia de las partes de cambio climático, que se reúne todos los años, más o menos a fin de año, y la idea es ir con una posición común, porque ya no se puede seguir dilatando el tema de la acción, ¿entendés? Irene, Esa fue la idea central, digamos, de la reunión. ¿cuánto hay de cierto en esta idea casi de sentido común que hemos estudiado todos desde la escuela primaria, de que la Amazonía es de vital importancia para el ecosistema del planeta, no solamente de la región, sino de todo el mundo? Sí, es la mayor selva, en realidad, no sé si no me gustaría decir era, porque hay una parte que durante la gestión de Bolsonaro fue ampliamente deforestada, como todos sabemos, ¿no? Ujú. Pero vos fíjate que yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela me decían que era el pulmón del mundo. Después en la facultad yo aprendí que el 50% del oxígeno de la biosfera que tenemos a disposición para respirar, los que respiramos de manera aeróbica, no solamente nosotros los humanos, sino la gran mayoría de los seres vivos del Ujú. planeta, que salvo unas pocas bacterias que fermentan, digamos, todo el resto necesita oxígeno para respirar. Y ese oxígeno lo proveen también, además de los bosques, las algas del plancton que están sobre todo en los mares, porque vos fíjate que las algas tienen un pequeño cuerpito
que se llama talo, no talio, talo con una sola L, que todo el oxígeno que se libera durante la fotosíntesis rápidamente lo mandan al agua y después por difusión pasa a la atmósfera, ¿no? Pero en el caso de las selvas son muy importantes, no solamente por eso, porque cuando vos haces la resta de la cantidad de oxígeno que producen por fotosíntesis con la cantidad que consumen, vos pensás que un árbol, por ejemplo, un árbol de las plantas superiores que tienen flores necesitan fotosintetizar solamente las partes verdes, las hojas, pero ¿quiénes consumen el oxígeno? Todos, no solamente las hojas cuando respiran, también los troncos, las raíces, las flores, los frutos, las semillas, o sea, toda la otra parte de los árboles que no fotosintetizan también respiran. Entonces, cuando vos haces la resta, el oxígeno que te queda no es tanto como uno pensaría, pero las selvas son muy importantes por otras razones. Primero porque retienen el suelo con las raíces, segundo porque son un lugar donde hay una tremenda biodiversidad a nivel mundial, tercero porque moderan el clima, son reservorios de humedad. Hay muchísimos, te podría enumerar, no nos alcanzaría el tiempo, acá tenemos 5 minutos antes de que llegue el noticiero, pero te podría enumerar, no sé, 30 otras funciones vitales que tiene la selva del Amazonas. Lo que pasa que a mí lo que me preocupó, después que terminamos de charlar en la radio el martes pasado, que yo me puse a escuchar y a leer un poco los comentarios de lo que se había dicho y lo que se había resuelto, el acuerdo que se alcanzó el martes, cuando terminó el día, entre los países participantes, que recordemos cuáles son los países del Amazonas: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, la Guyana, Perú, Surinam, que sería la otra de las tres, ¿no? La holandesa, y Venezuela. O sea, no fijaron en realidad las metas comunes, que es un tema clave para luchar contra la deforestación. Entonces, dejaron que cada país decida sus propias cuotas, sus propios objetivos de conservación, y eso a mí me preocupó, porque eso no los va a mantener unidos al momento de llegar a la COP28 en Emiratos Árabes, como quería Lula da Silva, que la verdad que se convocó la reunión para eso, ¿no? Uh-huh. Irene, el territorio de la Amazonía, la jurisdicción, digamos, el poder de decisión sobre ese territorio lo tiene cada país en la porción que está dentro de sus fronteras, digamos. Claro, lo que pasa es que la idea de Lula era que justamente se pudiera consensuar una política común en cuanto a la deforestación, porque imagínate que Brasil, cuando Lula asumió, se encontró con el desastre que había ocurrido durante la época de Bolsonaro, donde se dejó al libre albedrío, digamos, de cada una de las comunidades locales, lo que cada uno quería hacer, ¿entendés? Lo que pasa es que acá hay que pensar por eso a mí me parece importante la decisión de Lula de pensar en una política común entre todos esos países. Lo que pasa es que no todos están en las mismas condiciones económicas como para tomar decisiones frente a un recurso, entre comillas, que se considera renovable, y hasta cierto punto, porque vos pensás que los árboles de madera dura tardan tanto en recuperarse, en crecer, que ya eso se podría decir que es recuperable a tan largo plazo que prácticamente es irrecuperable. Además, vos una selva que se gestó a lo largo de millones de años de evolución no la podés, ni siquiera de una década o de una centuria para otra recuperar, ¿entendés? Con todo lo que significa para la vida que ahí habita, para todas esas especies, no lo podés recuperar. La deforestación es un tema clave. El otro punto importante es el de la minería ilegal. Entiendo yo ahí que también debería haber una política conjunta, porque si bien es ilegal, sabemos muchas veces que los gobiernos miran para otro lado, porque bueno, eso tiene mucho poder económico. Aceptan eso, claro, frente a otras necesidades. Sí, en el caso más concreto lo tenés ahí en Ecuador, la lucha contra las petroleras, ¿no? Que quieren deforestar, y están todos los pueblos originarios resistiendo a eso, ¿no? Dicen que el petróleo lo dejen donde está, bajo, porque además hay una cuestión, que el mundo se está transformando de usar energías de combustibles fósiles por los gases de efecto invernadero que emiten hacia las renovables. Entonces ese petróleo que se piensa extraer no es solamente para un consumo local, es para vender, para poder si vos lo vendés al exterior hasta que cobras y todo, primero que hay que ver quién te lo va a comprar en un mundo que se está reconvirtiendo, ¿entendés? Porque los países que más necesitan combustible son por ahí los países que están de comprarlo, y son los países que se están reconvirtiendo a las energías renovables. En el caso de los autos eléctricos, por ejemplo, de nada sirve que el auto eléctrico
la electricidad que vos le das a un auto eléctrico de la Unión Europea se genere con más combustibles fósiles, porque es más de lo mismo. O sea, tenés que generarla con renovables, ¿entendés? Con fuentes de energía renovable. Entonces hay todo un tema muy complicado y no todos los países están con las mismas condiciones que Brasil. No, es tremendo porque, digamos, Lula se encontró con una situación drástica en Amazonas. Entonces quiso tomar el toro por las astas, pero bueno, los otros países, algunos lo pudieron secundar y otros le dijeron, no, mira, yo no estoy en condiciones de poder cumplir con lo que estás pidiendo, ¿no? Nosotros necesitamos blanquear territorio para cultivar, para extraer otros recursos, en fin. No, yo me quedé mal, la verdad. Te quedaste más intranquila que otra cosa. Irene, gracias por compartir estos datos con nosotros. Nos vamos a encontrar el martes que viene. Sí. Una última cosa, aunque el término deforestación aparece entre 7 y 10 veces en el documento, no figura el objetivo de que todos los países se adhieran a la tasa cero, que es lo que se pedía para el 2030, ¿no? Y esta alianza para el combate de la deforestación de los Estados miembros tiene metas, o sea, la gente pide metas menos ambiciosas que la que se propone. Así que bueno, seguiremos atentos al tema. Un gran desafío. Gracias, Fabri. Gracias, Irene. Hasta el martes que viene. Un beso grande. Es la hora 11:01.